empezar os voy a dar también unas pequeñas instrucciones, ¿vale? Va a ser también un discurso fundamentalmente informativo, hay curiosidades, argumentación un poco, y voy a dar algunos términos. Voy a hablar de tres lingüistas principales, uno de ellos es Leonard Bloomfield, otro es Jim Cummins y otro es Youssef Rochdi. Y voy a mencionar también un centro de investigación vasco que se llama The Basque Center of Cognition, Brain and Language. The Basque Center of Cognition, Brain and Language. ¿De acuerdo? Pues voy a empezar. Un día te despiertas de la siesta y no puedes creerlo. Has soñado en un idioma distinto a tu idioma materno. O estás en tu casa viendo una serie en Netflix y te das cuenta de que puedes prescindir de los subtítulos y lo entiendes todo. O estás en el extranjero, haces una broma en inglés y todos se ríen. ¿Y tú también? Entonces, entre risas, te preguntas a ti mismo, «Ostras, ¿seré bilingüe?». Está claro que con irte de Erasmus y haber llegado al nivel 12 en Duolingo no es suficiente para considerarse bilingüe. Pero sí es cierto que hay todo un proceso detrás de este fenómeno y son varias las señales que llevan a suponer que se maneja un idioma con fluidez. El humor, expresar emociones, soñar en otro idioma, estos son algunos de los indicadores que nos llevan a pensar que alguien podría ser bilingüe. Pero, ¿qué es exactamente un bilingüe? Los límites entre monolingüe y bilingüe son difusos y han dado lugar a diversas definiciones académicas. Por un lado, la definición que dio el lingüista Leonard Bloomfield era tan restrictiva que solo consideraba bilingüe a quien dominaba una segunda lengua como un nativo. En el otro extremo está la definición del también lingüista Jim Cummins, que considera bilingüe a cualquiera que pueda comunicarse en una segunda lengua, incluso en conversaciones básicas. Existen otras definiciones de bilingüismo menos estrictas que la de Bloomfield y menos laxas que la de Cummins. Por ejemplo, se puede llamar bilingüe al individuo que, además de su propia lengua, posea una competencia semejante en otra lengua y sea capaz de usar tanto una como la otra en cualquier situación comunicativa idéntica. Por otro lado, la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, lo solventa con rapidez. Bilingüe es el o la que habla dos lenguas, tal cual. Por otro lado, el Basque Center of Cognition, Brain and Language se sitúa en una posición más afín a la segunda definición, por ser quizás más inclusiva. Curiosamente, estos expertos en multilingüismo consideran que hoy gran parte de la sociedad es bilingüe, porque independientemente de su lengua materna puede expresarse en inglés. Y además coinciden en que el término bilingüe se nos ha quedado pequeño y necesitamos ponerle un apellido que realmente nos ayude a entender ante qué tipo de bilingüe nos encontramos. La edad, el nivel de competencia lingüística y el uso de ambas lenguas o de una u otra en función del contexto son factores que nos ayudan a distinguir entre varios tipos de bilingüismo. Hablemos ahora del signo por excelencia al que todos nos referimos para saber si alguien es bilingüe: soñar en un idioma extranjero. No se trata de soñar en otro idioma sin más, sin entender nada, no, sino de soñar en el idioma que llevas un tiempo estudiando o practicando y entenderlo todo en tu mundo onírico o imaginario. El lingüista marroquí afincado en Barcelona, Youssef Rochdi, se ha especializado en bilingüismo y además habla varios idiomas. Rochdi considera que estos sueños constituyen una prueba de que has podido establecer una relación con los hablantes y tienes el vocabulario activo en tu mente al que te resulta fácil acceder. A ese vocabulario incluso de manera inconsciente. El Basque Center, que estudia el bilingüismo a nivel neurológico, apunta que el contexto es la clave a la hora de pensar y soñar en otro idioma. Todo dependerá de la lengua que utilicemos para hablar con una persona con la que compartimos dos códigos, pero también del lugar específico en el que usemos esa lengua. Por ejemplo, el Basque Center del que hablamos nos propone que imaginemos a una persona que habla inglés en el trabajo,
aunque su lengua nativa sea el castellano. Si esta persona sueña con ese contexto tan concreto o con alguna de esas personas, es probable que la lengua que recuerde del sueño sea el inglés. ¿Hace esto que esa persona sea mejor o más bilingüe? De ninguna manera. Del mismo modo, algunas personas aseguran que nunca recuerdan lo que sueñan y no por ello dominan menos su lengua materna. Otro indicio que nos lleva a pensar que alguien es bilingüe es su capacidad para expresar y transmitir emociones en otro idioma. De nuevo, el equipo del Basque Center llegó a la conclusión de que las emociones pueden variar en función de la lengua utilizada, por el vínculo que mantenemos el idioma con el que crecemos y nuestro lado emocional. Lo habitual es expresar emociones en el idioma con el que hemos crecido, evidentemente. Si alguien es capaz de emocionarse igual en dos lenguas, podremos decir que ha adquirido las herramientas necesarias para poder asegurar que es bilingüe. Este vínculo afectivo se debe a la forma en la que asimilamos ambos idiomas. La adquisición de una segunda lengua suele darse en el ámbito escolar, académico, laboral e institucional, mientras que la lengua nativa se adquiere en contextos familiares, cargados de emocionalidad desde la más tierna infancia. Se llevó a cabo un curioso experimento para demostrar que una misma idea puede despertar nuestro lado emocional o racional, en función de la lengua en la que se comunica. Se les preguntó en un idioma extranjero a los participantes si lanzarían a la vía del tren a una persona a cambio de salvarles la vida a otras 5 personas. Entre el 20 y el 50% aseguró que sacrificaría a una persona para salvar a 5. El estudio demostró entonces que tendemos a responder a este tipo de dilemas de manera menos emocional y más racional cuando se nos plantean en una lengua no materna. Otro indicador infalible del bilingüismo, las palabrotas. Lo habitual es enfadarse e insultar en la lengua materna. Cuando una persona habla un idioma extranjero, se enfada en su lengua materna, eso es así. En estos casos, uno no utiliza su lengua materna, pero si acude a una lengua que no es la materna, es porque evidentemente la controla de verdad. Lo que ocurre es que el coste cognitivo es mayor en una lengua extranjera, es decir, nos suele resultar más complicado hablar en inglés o en francés que en castellano. Y esto tiene un reflejo cognitivo y cerebral, evidentemente. Hablar en otra lengua agota, y ese cansancio se refleja en la conversación y en el uso que hacemos de una lengua u otra. Además, la forma en la que percibimos la intensidad y la fuerza de un mensaje puede variar en una lengua extranjera. De ahí que un insulto nos afecte menos en una lengua no materna o que nos libere más en la materna. Se ha llegado a la conclusión de que insultar en la lengua nativa no solo es más cómodo, sino que también es más dañino, porque los insultos duelen menos cuando se escuchan en otro idioma. Del mismo modo que el insulto nos afecta menos en una lengua no nativa, el efecto del humor se pierde por el camino también. No tiene mucho sentido contar chistes en otro idioma si no se domina a la perfección y si no se conoce bien la cultura del receptor, porque el humor se difumina, se va. Prueba de ello es que Bart Simpson mencione a Julio Iglesias. Estos guiños a la cultura española de muchas series estadounidenses no aparecen en el guión, evidentemente. Son los traductores los que tienen que incorporarlos para adaptar los diálogos al humor del receptor. Otro factor que podría indicar un alto nivel de adquisición de una lengua es el acento. Si hablas 2 lenguas, las estadísticas apuntan a que siempre se nota el acento extranjero en la segunda lengua aprendida. También puede resultar revelador olvidar palabras en la lengua materna, pero recordarlas en otro idioma y utilizar estructuras gramaticales que son incorrectas en esa lengua. En fin, señoras y señores, estos son los pequeños dramas cotidianos del bilingüe, que a menudo lo validan como tal. Muchas gracias. Tre ascoltatrici, vedo. Poverino. Vabbè, vuoi baccagliare tu ti risposti.
No, perché Hai non ho tenuto capito tutto per la fine. Ho detto, ma... Oppure il tuo passapunica se tu non capisci. No, no, mi è venuta così a me. Gioco tutto. Te la sei giocata bene. Veramente.